Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Y como pueden observar por el título del video, hoy vamos a hablar del book tag de medio año. Sin embargo, antes de empezar el video como tal, quiero comentarles que sí hubo un hiatus indefinido de 6 meses en este canal. Yo seguí activo en mis otras redes sociales, pero aquí en específico por tiempo, por situaciones emocionales, por crisis y por otras ocupaciones no pude ponerme al día con todos los videos que tenía planeado. Son muchas cosas que de pronto me gustaría ir explicando a lo largo de otros videos. Quería de pronto pedirles disculpas y si hay alguna persona todavía aquí que en algún momento se suscribió a principio de año pensando que iba a ser un canal que iba a estar subiendo videos de manera constante, pedirles perdón. Y si aún siguen acá, sobre todo después de este descanso indefinido, muchísimas gracias por seguir acá. Ustedes saben de todos modos que la vida a veces se pone muy complicada y es muy difícil mantenerse al día con todas estas redes sociales, sobre todo cuando se trata como un hobby, como una distracción, y cuando empieza a sentirse como una obligación o algo de pronto que le añade cosas negativas a tu vida, es mejor darle un descanso. Agradecerle sobre todo a quien vaya a ver este video, porque no todo el mundo vuelve a un canal que estuvo inactivo 6 meses. Como a principio de año también tenía muchas ideas, algunas todavía las tengo guardadas para realizarlas, no sé si a lo largo de este año o el próximo. Ya veremos cómo se desarrolla un poco mi tiempo personal, pero ya afortunadamente pues tengo mucho más tiempo, espacio libre y menos estrés en mi vida para dedicarle un poco de tiempo a esto que a mí me encanta hacer, y es hablar de libros, hablar de cualquier cosa, de mi vida, de mis lecturas. Y para eso se trata el book tag de medio año, porque gracias a toda esta inactividad, aquellas personas de pronto que no me sigan en otra red social o lleguen a este video, que lo dudo mucho porque lo más probable es que YouTube me meta el shadow ban más grande de toda tu vida que te puedes imaginar, voy a comentarles a lo largo de estas preguntas y respuestas muchos de los libros que he leído este 2025. Sin embargo, hay muchos también que se van a quedar por fuera porque no quería que cada pregunta se llenara de 5 a 8 libros, porque sí, tengo muchas ganas de hablar de muchos de ellos, pero también de manera razonable para que el video no se haga muy extenso. Hay muchísimas en los diferentes book tags. Yo estoy tratando como de encasillar en todas estas 10 preguntas, porque voy a hacer 10 como las más importantes o relevantes en las que yo podía meter respuestas que a mí me interesara mencionarles. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que honestamente a mí no me interesa responder o no les tengo una respuesta en específico, entonces prefiero cambiarlas por otras en las que sí puedo hablarles de algunos libros, ya sea para bien o ya sea para mal, porque vamos a hablar de algunas decepciones también. La primera pregunta es: ¿qué libro te sorprendió más de lo que esperabas? Y este para mí sí fue una sorpresa muy grande porque fue Los días del abandono de Elena Ferrante. El libro aún no lo tengo en físico, pero créanme que las ganas no me faltan. Es un libro que me encantó, que me fascinó muchísimo. Ustedes no sé si lo saben, pero mi experiencia con Elena Ferrante había sido regular porque yo empecé con el primer libro de la saga de La amiga estupenda. Y a mí ese libro no me encantó, o sea, no es que lo haya odiado, me parece el peor libro del mundo. En Goodreads le puse 3 estrellas, pero sí es un libro que me dejó sin ganas de seguir leyendo a Elena Ferrante, de no continuar la saga, y por una chica que yo sigo aquí en YouTube que se llama Reads with Meg. Ella es una booktuber anglosajona, o sea, ya yo conocía el libro porque yo conozco casi todos los libros de Elena Ferrante, pero nunca había visto a alguien hablar de esa manera de este libro como para mí convencerme. Yo también soy una persona que convence muy fácil, o sea, si a mí me hablas de tu libro favorito de una manera interesante y que a mí me llame la atención, lo más probable que vaya a hacer es que lo lea. Entonces eso sucedió con este libro, habló tan bien de él que yo dije, nada, yo como soy un mood reader y estoy tratando de encontrar una buena lectura en justamente esta semana, decidí empezar Los días del abandono, y oigan, qué sorpresa tan increíble. No, o sea, estuve obsesionado todo el tiempo, me lo leí y me lo fumé en 2 días. Es un libro que habla muchísimo de esta represión femenina y esta frustración de el no sentirse suficiente para otra persona, y cómo a partir de eso empieza una espiral de, oigan, ¿qué pedo? ¿Qué se supone que debo hacer ahora con mi vida ya que mi esposo me dejó? Por eso el libro se llama Los días del abandono. Y obviamente suceden cosas terribles, hay mucha negligencia animal, así que si de pronto quieren leer ese libro, tengan en cuenta ese trigger warning, porque sí hay una escena sobre todo muy fuerte con un animalito. Me quedé tan impresionado que me seguí leyendo los otros 2 libros que hacen parte de estas crónicas del desamor, que son El amor molesto y La hija oscura, 2 libros también que me gustaron, pero no me encantaron tanto como el de Los días del abandono. O sea, Los días del abandono para mí es una de las mejores lecturas que he tenido este año, y aunque La hija oscura y El amor molesto son 2 libros que también son muy buenos, estos 3 libros me los acabé en el span de una semana, así de tanto fue una obsesión con Elena Ferrante y con esta trilogía, que de todos modos son libros que solamente tienen un tema principal entre ellos, y es las mujeres en situaciones complicadas, complejas y difíciles. Como les digo, lo recomiendo, pero tengan en cuenta algunos de los trigger warnings porque
porque son libros un poquito bizarros, de a momentos, no voy a decir grotescos, pero sí fuertes, como medio intensos por todas las situaciones que están atravesando todas estas mujeres. O sea, hay un poquito incluso de absurdismo en el libro del amor molesto con algo que le pasa a la narradora. Entonces, eso por así decirlo, la sorpresa más grande de este año ha sido Los días del abandono, pero en general también Elena Ferrante con estas crónicas del desamor. O sea, quedé completamente encantado y con esto voy a responder otra pregunta más adelante. La segunda pregunta es el libro al que le tenías muchas ganas pero no cumplió tus expectativas, y este lo tengo súper claro porque es De pronto oigo la voz del agua de Hiromi Kawakami. Esta es una autora japonesa. Este libro, ¿cómo les digo? O sea, de pronto si comento mucho el argumento podría ser un spoiler, entonces casi de todos voy a tratar de leer la sinopsis por eso mismo. Este libro va de un hermano y una hermana que regresan a la casa de su infancia, al lugar de la felicidad, donde los deseos y los secretos prohibidos están a punto de ser relevados. Allí, los recuerdos luminosos se mezclan con los que irrumpen arrasando con todo. El tacto delicado del lino se mezcla con el tumulto que huye del ataque con gas sarín, los silencios dolorosos de la familia con el sonido de los insectos de la montaña, y con la maestría casi artesanal que caracteriza a Kawakami, vuelve a construir un mundo frágil y sensual en el que los detalles y las sombras se abrazan de manera única. Esta es la historia de dos hermanos que, después de haber perdido a sus padres, como dice la sinopsis, regresan a la casa de su familia y ahí empiezan a relacionarse nuevamente porque se habían separado a lo largo de sus vidas. Entonces, este es un libro súper breve y no conecté casi nada con el libro. Esto no solo es una decepción en cuanto a la historia como tal, porque hay algunos temas que se tratan acá de los que yo no soy muy fan y depende de cómo lo traten si lo puedo dejar pasar. Entonces, con este libro me pasó que no pude dejarlo pasar y todo el libro, toda la historia me hizo ruido. Es una decepción no solo en cuanto a la historia, sino también en cuanto a la autora. ¿Por qué? Porque yo, después de leer este libro, dije, bueno, a lo mejor es este libro en específico de Hiromi Kawakami, porque aún así es una autora asiática que yo tengo muchas ganas de seguir leyendo, y justamente antes, por eso siempre se recomienda no comprar libros de un mismo autor o de una misma saga antes de leer uno primero. Yo me había comprado El tercer amor, que es una de las últimas novedades que ha salido de Hiromi Kawakami, y tenía muchísimas ganas de leerlo. O sea, la portada me parece hermosa, la sinopsis también me había llamado la atención. Este va de Riko, la cual una vez después de casarse con el amor de su infancia, se encuentra con un viejo amigo, el señor Takaoka, que le ofrece amistad, amor y una extraña evasión, vivir una vida paralela en sus sueños. Entonces es un libro que roza entre lo fantástico y entre lo real, donde la protagonista a través de sueños viaja como al pasado o a distintas personas. Es un libro que yo empecé después de haberme leído De pronto oigo la voz del agua, pensando de pronto que me iba a encantar e iba a ser de Hiromi Kawakami toda mi personalidad, y fue una decepción muy muy grande. Es un libro que abandoné, no llegué ni a la mitad del libro, no estaba para nada enganchado con la historia. Una vez más estaba tocando temas de una manera en la que yo no soy muy fan. No estoy diciendo que los estaba retratando de una manera equivocada, sino que no lograban congeniar con lo que a mí me gusta leer en esa historia o cuando se muestran ese tipo de temáticas. Entonces, como tal, Hiromi Kawakami creo que no va a ser una autora para mí, eso me pone muy triste, siendo esto una de las decisiones más grandes, porque ambos libros los intenté leer en este 2025, en estos primeros 6 meses, pero uno no me encantó y el otro lo abandoné. La tercera pregunta es novedad de estos primeros 6 meses que más te ha gustado. Y bueno, esta pregunta tiene que ver con libros que han salido a lo largo de esta primera mitad del año y a mí me fascinaron. Y en este también tuve la respuesta súper rápida, y es El Monte de las Furias de Fernanda Trías. Esta no es la última vez que van a ver a Fernanda Trías en este book tag. ¿Por qué? Porque yo, cuando descubrí que este libro iba a salir, enseguida dije que necesitaba leerlo, necesitaba adquirirlo, y fue lo primero que hice. El primer día en el que salió lo compré, y bueno, me demoré más o menos como una semana o 2 semanas en leerlo, pero dejen que los post-its hablen por sí solos. O sea, es un libro increíble, fascinante, que me puso a subrayar por todos lados, a resaltar muchísimas cosas. Es un libro que tiene como un mix media, porque hay muchísimos, digamos, ilustraciones, pero no son ilustraciones, son cosas que tienen que ver con la historia. O sea, tienen una importancia y no están ahí ilustrados como para que se vea bonito, no. Hay como muchos fragmentos que significan y tienen un mensaje detrás de él que a primeras de pronto uno no puede entender. Bueno, ¿de qué va el Monte de las Furias? El Monte de las Furias va de una mujer que vive en la ladera de la montaña, entre la neblina que baja y el follaje feraz. Su misión es cuidar los linderos, avisar al celador de cualquier anomalía. En sus cuadernos escribe sobre su rutina y los recuerdos de una infancia marcada por una madre brutal y el deseo insatisfecho de aprender. Este libro habla de la naturaleza, de cómo nos relacionamos con ella, de cómo vivimos en un lugar en donde no conocemos casi nada y podemos estar alejados de la sociedad, y cómo gracias a eso podemos vivir una vida tranquila, en paz, sin prejuicio. De hecho, hay algunas personas que intervienen como 2 o 3 personajes en la vida de la narradora. Entre ellas está la madre,
y durante esas interacciones todo se vuelve como extraño, incómodo, ella no está contenta con todo lo que está sucediendo, a veces por la manera en cómo le hablan, ella también se siente inconforme con su vida, con su cuerpo, con su posición dentro de la sociedad, con su familia, o sea, hay muchísimas reflexiones, casi que hasta filosóficas a lo largo de este libro, está escrito de una manera bellísima, una prosa poética a la que Fernanda Trias nos tiene muy acostumbrados. Y bueno, es un libro que habla muchísimo de la humanidad, del ser humano, de estar solo, de las consecuencias de esta soledad y cómo nosotros podemos ser una sola persona con la misma naturaleza. La cuarta pregunta es novedad que deseas leer en los próximos 6 meses. Y aquí tengo dos de mis autoras de cabecera que amo y adoro, que no va a ser una sorpresa para nadie. La primera es Laura Restrepo con Soy la daga y Soy la herida. Este es un libro que la verdad no sé muchísimo de qué trata, solamente sé que hay un dios cruel que se llama Abismo y luego hay un verdugo inflexible que se llama Misericordia Dagger. Y entonces Misericordia trabaja para Abismo y cumple todas sus órdenes sin llevarle la contraria. Pero esa obediencia se va a ver puesta en prueba cuando se enamora de la nieta de su próxima víctima. Entonces es un libro que habla de amor, de desamor, de lo horrible que es vivir en tiempo de guerra, de odio. Es un libro breve, es uno de los libros más cortos de Laura, entonces muchísimas ganas de leerlo. Yo adoro todo lo que he leído de ella. Espero que esta no sea la excepción. Sobre todo es un libro que le tengo muchas ganas porque hay algunos fragmentos de capítulos que empiezan de esta manera. Y el otro, mi amada y adorada Isabel Allende, con la novedad de Mi nombre es Emilia del Valle. De este sí no he leído ni pretendo leer nada de la sinopsis. Solamente sé que Emilia del Valle efectivamente hace parte de la estirpe del Valle al que Isabel nos ha tenido muy acostumbrados desde la Casa de los Espíritus. Muchísimas ganas de volver a la familia del Valle. Es una familia que yo adoro muchísimo. Ustedes saben que la trilogía de la Casa de los Espíritus es uno de mis libros favoritos. Y aunque este no hace parte directamente de esa trilogía, sí vamos a ver de pronto algunos personajes. Sé que hay uno que otro cameo, entonces estoy muy emocionado de volver a ellos. La quinta pregunta, y es una pregunta muy interesante, es la mayor decepción de este 2025 y también tuve la respuesta súper rápido. La mayor decepción que he tenido este año ha sido Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. No voy a decir que estoy sorprendido, pero tampoco esperaba que fuese tan malo. O sea, es un libro que no disfruté nada. En Goodreads le puse una estrella. Es una decepción grandísima con todas las letras en mayúscula. Es un libro que no disfruté, es un libro que me pareció redundante, que no cumple ninguna expectativa que es dicha. Muchas personas lo ponen tan alto y hablan también de él que cuando terminé de leer el libro dije, ¿dónde están todas las cosas positivas que la gente ha dicho de este libro? Son unos personajes absurdos, incongruentes, es una historia redundante donde lo mismo sucede una y otra vez y trata de hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero termina siendo ninguna. Es un libro que de momento se siente muy pretencioso, luego se le olvida que es terror. Bueno, unas cosas que llega un punto en el libro en el que tú te pones a preguntar en qué momento se va a acabar el libro, pero no se acaba. O sea, es un capítulo más donde nos van a decir lo mismo una y otra vez, pero desde otro punto de vista, con otro personaje completamente diferente. Nada, un libro que no disfruté casi nada y afortunadamente no fui el único, porque yo dije, la única manera en la que yo lea este libro va a ser en lectura conjunta con alguien. En su momento la idea era leerlo con Hani, pero luego muchas personas se unieron a la lectura conjunta y he de decir que aunque una sola persona sí lo disfrutó más que el resto, todos, no solo fue una excepción, sino que algunos directamente lo odiamos y fue una de las peores lecturas de este año. Así como yo también hago de tan poca vida mi personalidad como hater, a partir de este momento también lo voy a hacer con Nuestra parte de noche, porque de verdad el hype que hay detrás de este libro y las calificaciones tan positivas, les juro que fácilmente pude encontrar 30 mutuas que leyeron este libro en Goodreads y todo el mundo le puso 4 y 5 estrellas. Solamente con los que hice la lectura conjunta vi de pronto una calificación de 3 o de 2 estrellas, pero me sorprende muchísimo cómo hay tantas cosas negativas de este libro en cuanto a la estructura, en cuanto a la manera en la que está escrito, a los personajes como tal de los que nadie habla. Aparte, esta es una novela, ya, ahí empezó el rat. No se va a callar hasta el momento en que termine de decir todas las cosas que no le gustó de este libro. Trataré de no alargarme, pero la última cosa que quiero mencionar es que este libro se vende como una novela dictatorial donde la dictadura argentina tiene una participación importante, que si por la desaparición de los cuerpos, es una época en la que hubo tanta violencia y créanme que utiliza la dictadura como un añadido más de la historia. O sea, solamente entendemos que la historia está sucediendo en la dictadura porque hay algunos desaparecidos y ya. O sea, prácticamente si tú quitas ese elemento de la dictadura dentro del libro, no va a pasar absolutamente nada y la historia va a quedar igual de mediocre, si no es que más, porque utiliza esto como un recurso y una excusa para decirnos, ay, sí, hay mucha violencia y estos son los desaparecidos. O sea, no hay un trasfondo detrás de la dictadura, ni por qué esta tiene relevancia dentro de la historia, ni por qué los personajes se ven atravesados por ella, o de pronto porque están asustados, de pronto porque esas desapariciones les afectan directamente a ellos, pero no, es que las desapariciones ni siquiera les afectan ni siquiera a ninguno de los personajes que están hablando a lo largo del libro. Solamente son como unas menciones que hacen por ahí y dicen, ay, no, en cuanto a la secta, algunos eran desaparecidos y se los entregaban a la dictadura como falsos positivos. Y ya, o sea, eso es lo único que hay dentro del libro. Entonces, no fue un libro que me gustó.
y lastimosamente fue una de las decepciones más grandes de este año y de mi vida en general como lector. O sea, nada, hubo un punto en el que de verdad casi lo abandono, pero dije no, este va a ser el tipo de libros que yo quiero terminar porque quiero hablar mal de él con fundamento en el caso de que alguien, por ejemplo, me quiera convencer de que es bueno. Porque sí, nadie me va a convencer de que este es un buen libro como tal. A lo mucho un libro mediocre. Pero ahí termina mi medio rant, porque también los puedo dirigir a mi reseña en Goodreads, donde hablé muchísimo. O sea, creo que es de mis reseñas más largas sobre este libro y lo decepcionante que fue. Pasamos a la sexta pregunta y es: ¿cuál es tu nuevo autor favorito de esta primera mitad del año? Y este también lo tengo súper claro y es Fernanda Trías. Ya lo había mencionado antes con El Monte de la Furia, que es una de las mejores lecturas que he tenido en este 2025, pero yo llegué a este libro y con las ganas sobre todo de leerlo porque en los primeros 2, 3 meses del año leí Mugre Rosa, lo saqué de la biblioteca porque dije, bueno, yo había leído a Fernanda Trías con La Azotea, que este es un libro que yo leí hace bastante tiempo ya y quedé con mucha curiosidad de leerlo. Aunque Mugre Rosa es como su libro más conocido, el siguiente que leí fue No soñarás con flores, pero este yo lo leí el año pasado. Entonces son unos cuentos súper interesantes también que hablan de la condición humana, de relaciones interpersonales, de situaciones extrañas, complejas, que me gustó bastante. No se convirtió en un nuevo libro favorito, pero sí me gustó bastante y me sorprendió. Porque antes cuando había leído La Azotea, aunque sí me gustó, quedé con muchas dudas de si seguir o no con la autora. Pero cuando leí No soñarás flores quedó como súper consolidada, que era una autora de la que quería seguir leyendo. Y este año, a principio de año, leí Mugre Rosa, un libro que me gustó muchísimo. Es un libro al que le puse 4.5 estrellas y entiendo perfectamente porque es un libro de pronto que no todo el mundo suele disfrutar porque son más reseñas negativas que positivas que encuentro sobre el libro, pero aún así yo lo disfruté muchísimo. Es un libro que es medio distópico, pero la distopía solamente es un añadido para mencionarnos cómo hay personas que se desarrollan dentro de una situación compleja como lo puede ser estar encerrados en una pandemia. Quedé encantado, fascinado, y luego de terminar Mugre Rosa literalmente anunciaron El Monte de las Furias y yo dije nada, este libro suena increíble y si me gustó Mugre Rosa de pronto este también puede gustar, porque entre todos estos libros que les acabo de mencionar, Mugre Rosa y El Monte de las Furias son los libros que más se parecen entre sí en cuanto a temáticas y la manera en la que están escritos. Sin embargo, La Azotea, yo siento que La Azotea es como un universo completamente aparte dentro de los libros de Fernanda Trías, y No soñará flores son unos cuentos que no tienen casi nada que ver con El Monte de las Furias ni con Mugre Rosa. Entonces quedé encantadísimo con El Monte de las Furias, quedé encantado con Mugre Rosa y definitivamente quiero leer La Ciudad Invisible, que es el último libro de Fernanda Trías que me falta, y comprar Mugre Rosa porque también quiero tenerlo en mi colección. De hecho, me ha gustado tanto lo que he leído de ella últimamente que tengo muchas ganas de releer La Azotea, porque de pronto en ese momento cuando lo leí no estaba de pronto acostumbrado a su pluma, a este tipo de literatura, a todos estos libros de pronto donde hay situaciones extrañas, fuertes, densas, y uno no sabe de pronto cómo interpretarlas. Entonces muchísimas ganas de releerlo también. La séptima pregunta es: el libro más bonito que has adquirido en este 2025, y aunque de pronto no son las ediciones más hermosas con cantos pintados de coleccionista que ustedes se pueden imaginar, aún así son dos libros que me encantan muchísimo ya por el valor sentimental y porque también me parecen hermosísimos y son muy complicados para conseguir como un lector humilde de Latinoamérica. Y el primero es The Haunting of Hill House, o La Maldición de Hill House, de Shirley Jackson, en los Penguin Deluxe Classics, que son estas novelas con estas ilustraciones muy diferentes, con una vibra medio eerie. Y bueno, ustedes saben que La Maldición de Hill House es una de mis novelas favoritas y Shirley Jackson es una de mis autoras favoritas también. Entonces tenía muchas ganas de comprarla, pero no sabía por cuál ir, porque hay muchísimas ediciones de La Maldición de Hill House. Sin embargo, por fin me convencí por esta, porque la ilustración es increíble, o sea, el detalle es maravilloso, siento que da la vibra total de la novela y que aparte es una ilustración que sigue toda la portada y la contraportada, o sea, todo esto es un solo cuadro, nada, o sea, increíble. Por dentro también incluso estas guardas continúan la ilustración y efectivamente sí, la terminan también por el otro lado, o sea, estos dos guardas se unen como para completar la imagen y es como todo un cuadrado general. La edición por dentro también es súper leíble, súper cómoda, la letra y el interlineado, los marcos, todos son muy buenos. Lo único que no me gustan de estas ediciones de Penguin Deluxe Classic, pero no es que vaya a dejar de comprarlas por eso, es que los bordes son este tipo de bordes como mal cortados, pero obviamente está hecho a propósito, pero aún así no me molesta muchísimo y es un libro que me gusta muchísimo, me fascina, por fin estoy muy feliz por tener una copia, lo compré a principio de año, no estaba muy seguro todavía, pero ya que estoy trabajando y que estoy teniendo ingresos que me alcanzan para comprar todos los libros que he amado, por ejemplo, y es algo que estoy tratando de hacer, aunque sí he estado comprando muchos libros y espero hacerles un haul próximamente, estoy tratando de comprar sobre todo libros que ya leí y me gustaron muchísimo, más
que libros que no he leído y quiero leer, porque para eso puedo hacerlo de pronto digital, a través del Libby, en el Kindle y así. Muy emocionado. Y de la mano con libros que ya he leído y que también quiero seguir leyendo, esta edición increíble de los cuentos completos de Silvina Campo. O sea, es increíble, es hermosísima, es maravillosa. No tiene, digamos, los cantos pintados, una edición en tapa dura coleccionista, pero hoy ustedes no saben lo difícil que es conseguir esta edición de cuentos completos. Hacen como una reedición cada 8 años y afortunadamente pude acceder a la última reedición que hizo MC de sus cuentos completos. Estoy encantadísimo con esta edición. O sea, son todos los cuentos de Silvino Campo. Aquí están todas sus antologías, las más conocidas como Autobiografía de Irene, Cornelia frente al espejo. También está La Furia, tenemos Viaje Olvidado, hay algunos cuentos inéditos, nada, increíble, maravilloso, estoy enamoradísimo con esta edición, encantado. Yo de ella ya he leído 2 antologías de cuentos que han sido de lo mejor que he leído en los últimos años y quiero leer todo lo que esta señora haya escrito, pero la única razón por la que no había continuado era porque quería seguir leyéndola en físico. Entonces, aunque podía conseguir sus libros de manera digital, necesitaba sí o sí una edición para yo poder leerla. O sea, y aparte es súper cómoda. O sea, es una edición con una buena letra, un buen marco, un buen interlineado. Y aunque de pronto sí pesa, es muy fácil de mantener. O sea, es muy fácil de leer. Porque a veces sucede que uno lee un libro de 1000 páginas y es la cosa más incómoda del mundo. Pero nada, muy encantado con estos 2 libros que compré este año. Este fue mi autorregalo de cumpleaños porque sí es un poquito costosa y difícil de conseguir, mientras que esta fue una adquisición que hice a principio de año porque tenía muchas ganas de por fin tener La Maldición de Hill House en físico. Ya casi estamos acabando y la octava pregunta es: libro que te ha encantado de un autor o de una autora que ya has conocido. En este caso son todas autoras, obviamente. La primera, y es un libro que no tengo en físico, pero sé que pronto voy a tener, es La Novia Oscura de Laura Restrepo. Este es un libro que me tomó por sorpresa. Ya había dicho en su momento con Soy la David y Soy la Herida que Laura Restrepo es una autora que me gusta, que me encanta, que todo lo que he leído de ella me ha gustado. Sin embargo, cuando empecé La Novia Oscura, yo pensé que iba a ser un libro al que no le iba a poner una calificación alta, pero todo lo contrario, terminó siendo uno de mis libros favoritos de este año. El personaje de Sayonara, que es el personaje principal de esta historia, pero no la narradora, eso es muy importante tenerlo en cuenta, me parece uno de los mejores personajes que he leído. O sea, es una mujer mística, es una mujer interesante, le pasan muchísimas cosas, que es una mujer imperfecta, tiene muchísimos grises, que aunque no sabe qué hacer con su vida, sí está muy decidida a dejarse llevar por ella. Es una personaje que marcó muchas personas y esas personas son las que están narrando la historia para conocerla a ella. Y es un personaje del que no se sabía casi nada al momento en el que llega al pueblo que llega, porque la historia trata de un pueblo que luego fue desapareciendo poco a poco. Y nada, o sea, es increíble. Todos los personajes son buenísimos, la historia es increíble. Tiene este toque de misticismo al que de pronto Laura Restrepo no nos tiene acostumbrado en algunos libros como Delirio o Demasiados Héroes y Leopardo de Sol, pero es el tipo de misticismo que de pronto podemos encontrar en Dulce Compañía, La Novia Oscura o Canción de Antiguos Amantes. O sea, es como un estilo que Laura Restrepo, ya me doy cuenta, ha logrado escribir a lo largo de sus libros, porque en su momento cuando leí Canción de Antiguos Amantes yo dije esto es completamente diferente a todo lo que he leído de ella, pero aún así increíble, muy bien hecho, retratado con unos fragmentos tan subrayables. Ya quiero tener el libro en físico para, en algún momento, no voy a hacerlo porque es un libro que leí hace poco, releerlo y subrayar todo lo que pueda de esta historia. Y los otros 3 libros, porque esta es la única premisa, aparte de la última, en la que quiero añadir más de un solo libro, porque también me encantaron estos libros que les voy a mostrar a continuación, pero no sabía cómo meterlos en otras premisas. El primero es Conversación entre amigos de Sally Rooney. O sea, ustedes saben que Sally Rooney no puede hacer nada malo frente a mis ojos. Sí debo admitir que esta es mi opinión más basada frente a un libro en específico. Yo no suelo tener opiniones basadas de algunos libros. ¿Por qué? Porque aunque incluso sea mi autor favorito, como lo puede ser Isabel Allende o Laura Restrepo, o Sally Rooney en el caso que estoy mencionándoles a continuación, hay algunas opiniones en específicos en las que sí puedo darme el derecho de ser basado, porque yo amo, adoro todo lo que Sally Rooney ha escrito, y aunque este no es mi libro favorito de la autora, y si pudiera hacer un ranking de todo lo que he leído de ella sería el último, aún así es increíble. O sea, es como lo que menos me gusta de algo que me encanta, ¿sabes? Aquí seguimos la historia de Bobby y Frances, que se conocen con Melissa y Nick, que es el marido de Melissa. Entonces ahí empiezan a relacionarse entre ellos y empiezan a suceder cosas interesantes entre algunos de los personajes, pero sobre todo se enfoca muchísimo en un personaje muy complicado y complejo como lo es Frances. Es un personaje que está narrado de primera persona y es algo que me pareció muy interesante, porque este es el primer libro de Sally que leo que hace eso. Utiliza un personaje para hablar en primera persona de todo lo que está sucediendo alrededor, mientras que en otros hay intervenciones de otros personajes que sí hablan en primera persona, pero es intervención de varios personajes dentro de la historia. Aquí todo el libro está narrado desde una sola perspectiva. Y nada, me pareció muy interesante porque Frances es un personaje complejo, de momentos puede ser un personaje que llega a ser pretencioso, pero está hecho a propósito. O sea, es una estudiante universitaria
feminista, progresista, woke, como le pueden decir a día de hoy, antifascista, comunista, con dinero, pero que al mismo tiempo odia el capitalismo. Entonces es un personaje que de momento se lee muy, muy pretencioso. Y yo como lector de Sally Rooney, que ya en sí en sus otros libros critican mucho su pretenciosidad en la escritura de ella, lo pude sentir en este personaje de Frances. Pero aún así no me molestó porque en este caso está hecho a propósito. O sea, Frances es ese tipo de personajes, es ese estereotipo de, no adolescente, pero sí de joven, que aunque sí de pronto está en su burbuja y está en contra de muchísimas cosas malas en el mundo, no deja de salir de esa burbuja de pretenciosidad. Hay muchísimas reflexiones increíbles sobre el amor, sobre el dolor, sobre algo en específico que es algo que no es muy retratado en la literatura, es la endometriosis. O sea, es una enfermedad que sufren las mujeres y les afecta muchísimo, pero no suele ser retratado dentro de la literatura. Por ejemplo, en términos médicos tampoco es muy tratada, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que no es del todo tratable, que requiere muchísimos procedimientos, medicamentos, incluso procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque no hay estudios suficientes que ayuden a demostrar que puede haber una cura para esta enfermedad. Entonces Frances, la personaje principal, sufre de eso y a mí me pareció muy interesante encontrar en esta historia eso. La cuestión es que lo disfruté muchísimo, me encantó y me fascinó. El otro libro es Beloved de Toni Morrison. De este no puedo decir muchísimo porque ya todo el mundo sabe de qué trata Beloved. Es la historia de una mujer que lastimosamente tiene que sacrificar a su hija para poder salir adelante en un mundo completamente racista y esclavista. Pero luego, gracias a que el esclavismo es abolido, ella empieza a ser perseguido por el fantasma de Beloved, que es esta hija que tuvo que sacrificar para poder de pronto no darle esta vida tan horrible a la que ella estaba acostumbrada. Entonces a lo largo de este libro vemos cómo este fantasma la va atormentando y la va siguiendo a lo largo de su vida, como todo este arrepentimiento, todo este dolor, toda esta culpa, todo esto no puedo dejar el pasado atrás y me sigue persiguiendo a día de hoy. O sea, es un libro súper humano, increíble, maravilloso, con reflexiones súper increíbles también. Es un libro que igualmente subrayé muchísimo, me impactó muchísimo, lloré. O sea, el final de este libro es increíble, me acuerdo y se me eriza la piel de lo increíble que es el final de este libro. O sea, es de los mejores finales que he leído. Lo disfruté muchísimo, recomiendo a Beloved y a Toni Morrison como tal. O sea, es una de las mejores autoras, también una de mis autoras de cabecera de las que quiero leer todo. Eso sí, es mencionar que este libro lo leí en inglés porque sé que sus traducciones al español no son del todo buenas. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Y la penúltima pregunta es: ¿cuál es la mejor lectura que has tenido en este 2025? Aquí tengo que darles dos libros también. Esta también fue la excepción. ¿Por qué? Porque no podía dejar de hablar de estos dos libros, ya que cada uno significó como algo muy importante a lo largo de estos 6 meses de mi persona como lector. El primero es Antígona González, seguido de otros poemas de Sara Uribe. Este porque fue un libro importante para mí, porque este fue mi primer 5 estrellas. Yo me acuerdo, creo que fue, no sé si estaba en marzo o febrero, pero yo estaba diciendo: "Ay, ya he leído algunos libros y todavía nada me ha encantado, ni he leído un 5 estrellas. ¿Cuándo va a ser que pueda por fin leer un libro de 5 estrellas?". Entonces estuve buscando cuál iba a ser de pronto un libro que me gustara y efectivamente tuve la decisión correcta de empezar Antígona González. O sea, este es un poemario increíble, habla de la violencia, de los desaparecidos. Evidentemente toma la figura de Antígona, escrita por Sófocles, pero aterrizada en México como una mujer que acaba de perder a su hermano y que está buscándolo porque sabe que, aunque efectivamente México es un lugar lleno de violencia, ella sabe de primera mano que su hermano jamás hubiera sido una persona que estuviera haciendo cosas malas. Entonces a lo largo del poema, que es un poema larguito, está narrando prácticamente esta búsqueda. Pero, o sea, es increíble, es un libro que duele, que habla de los falsos positivos, habla de la realidad de Latinoamérica, no solo en México. Es un libro que acerqué muchísimo a Colombia por todo lo que ha sucedido acá en cuanto a falsos positivos, en cuanto a los desaparecidos, en cuanto a cómo el paramilitarismo ha afectado muchísimo a la sociedad, porque es una guerra civil entre el paramilitarismo y el Estado, pero los que salen principalmente afectados por esto son los ciudadanos, son las personas del común, son los campesinos, son las personas pobres, las personas que no han hecho casi nada por tener que recibir esta violencia y aún así la reciben. Sara Uribe utiliza esa figura de Antígona para aterrizarla a México y retratarnos una realidad completamente terrible y frustrante, y es un libro súper fuerte, pero créanme que es de lo mejor que pueden leer en su vida. Lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo a ciegas. Es un libro que puede recomendar a cualquier persona. Incluso si tú no eres un lector de poesía, aún así esto también puede leerse. ¿Por qué? Porque no es como esta poesía a la que estamos acostumbrados, súper lírica y compleja. No, aquí estos son fragmentos, sí, efectivamente está narrado en forma de prosa, pero aún así, o sea, se lee muy, muy bien y nada, o sea, es súper doloroso, increíble y de las mejores lecturas que he hecho no solo este año, sino a lo largo de mi vida. Y me parece curioso porque los dos libros que les voy a mencionar,
son poemarios. El segundo libro, y creería así que el mejor libro que he leído este año, es la poesía completa de David Vilariño. Lo siento, soy esa persona, soy ese lector insufrible que dice que los poemas de David Vilariño son increíbles y no me arrepiento de absolutamente nada. O sea, ustedes no saben lo que significaron estos poemas para mí. De verdad, fue un antes y un después, y va a sonar lo más cliché del mundo de este libro. ¿Por qué? Porque yo siento que el universo se alineó para que yo pudiera por fin tener esta copia en mis manos. Yo hice un pedido en Busca Libre y los libros me llegaron en un pésimo estado, o sea, me llegaron horribles. La cuestión es que enseguida pasé mi ticket y me quejé y me hicieron reembolso de esos dos libros. Entonces, enseguida dije, ¿en qué me puedo gastar este saldo? Y aún así, gastándome ese saldo que era alto, tuve que pagar 25.000 de pesos para poder comprar esta poesía, así de costosa y de difíciles de conseguir. Este libro, estos poemas, los leí en una época de mi vida, sobre todo de este año, en la que estaba súper mal. Estaba súper mal, y no sé qué tan recomendable es leer la poesía de Ida Vilariño en una situación tan vulnerable, tan complicada como en la que estaba cuando empecé este libro, pero créanme que me ayudó a sanar, me ayudó a atravesar esa situación complicada, me vi reflejado en tantos poemas. O sea, creo que es uno de los libros que más he rayado. O sea, hay poemas que no me encantaron y me fascinaron, pero luego hay otros que no pude dejar de subrayar. O sea, ustedes no se imaginan lo subrayado que está el de Llano. Aquí está, Dios mío, o sea, no. Ustedes no pueden ver lo que yo escribí aquí, no pueden, no pueden. Entonces, nada, lo disfruté muchísimo, de verdad que sí. Estos poemas me llegaron muchísimo al corazón. Con muchos de estos poemas incluso llegué a lagrimear, a llorar. Después de leerlos llegaba a muchísimas reflexiones que me ayudaban a sanar muchas de las heridas que tenía. Me ayudó a llegar a muchísimas respuestas a las que de pronto no había llegado sin estos poemas. Es que lo digo, el universo se alineó para que yo pudiera comprar este libro, porque yo dije que si yo llegaba a leer los poemas de Ida Vilariño, porque ya yo había leído algunos en redes sociales y me había parecido como los mejores poemas que he leído en toda mi vida, yo dije, si yo voy a leer alguna vez los poemas de Ida Vilariño, va a ser en físico. Y yo dije, yo no los leo aunque tenga el libro digital, no los voy a leer hasta que tenga el libro en físico. Entonces se presentó la oportunidad, enseguida lo compré, se demoró bastante en llegar, pero oigan, la paciencia de verdad pagó muy, muy bien. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, es uno de los libros de mi vida, porque de verdad yo tuve una conexión ya más allá de solamente lector con su libro, con estos poemas. Y que me parece muy curioso que los dos libros que más me han encantado, aunque sí, he tenido muchos libros de 5 estrellas este año de los que no logré hablarles en este video, me parece curioso que los dos libros que estoy mencionándoles en las mejores lecturas sean poemas, y eso habla muchísimo también de cómo he cambiado como lector. Y estoy muy alegre por fin de encontrar cuál de pronto son los poemas que más suelo disfrutar. Porque sí, o sea, aunque yo sea un lector de poesía, luego hay algunos poemas que yo leo y digo, ¿qué carajo acabo de leer? y, y no suelo conectar mucho con ellos. Pero luego están los poemas como los de Idea Vilariño. Ustedes no saben lo que son estos poemas. O sea, no, muy, muy buenos. O sea, ella y yo somos almas gemelas. Ella y yo fui la reencarnación de Idea Vilariño, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, dejando un poco de lado todo este de Lulu, voy a hablarles ahora de la última pregunta, y es libros que quiero leer antes de que acabe el año, es decir, en los próximos 6 meses del 2025. Y aquí sí tengo muchísimos libros. Aquí sí tengo muchísimos, muchísimos libros. No voy a hablar mucho a profundidad de cada uno de ellos porque ajá, ya el video se me hizo un poquito extenso. Empezamos con The Story of a New Name, o La historia de un nuevo nombre, no sé cómo está traducido al español, de Elena Ferrante. Este es el segundo libro en la saga de La Amiga Estupenda. Yo los tengo en inglés porque los compré así gracias a una promoción que hubo en Busca Libre. Y nada, después de haber leído Crónicas del Desamor, yo quedé encantado con Elena Ferrante y dije, bueno, a lo mejor empecé o de pronto no estaba en el momento correcto, y si me pongo a leer este libro, que el segundo dicen que es el mejor, o sea, es mucho mejor que el primero, lo más probable es que de pronto me vaya a gustar más. Ya, estoy muy preparado para leerlo. Me dejo con muchas ganas de seguir leyendo Elena Ferrante. El siguiente libro es Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson, que si hubiese hecho un book tag donde estuviera hablando de libros hermosos, evidentemente este sí, pero este lo adquirí el año pasado, entonces no podía meterlo aquí. Es una edición ilustrada súper hermosa, es un libro que sé que voy a leer antes de que acabe el año, porque es una lectura conjunta que estoy haciendo con Sophie, con Rocío, con Erika, que es un club de lectura al que yo hago parte, donde estamos leyendo casi todos los libros de Brandon Sanderson, porque Sophie es muy fan y nos metió a todos, como la dictadora que es, a leer todos sus libros. Entonces me vendieron Yumi y el pintor de pesadillas. La cuestión es que me lo vendieron no solo porque la edición es hermosísima, sino por la historia. Entonces muy, muy emocionado también de leer este libro.
Seguimos con El secreto de Donna Tartt o The Secret History, que es la edición que yo tengo en inglés. Un libro súper conocido, súper famoso, del que ya todo el mundo ha hablado. Quiero ver de qué se trata tanto hype de este libro, si va a ser de pronto una decepción como Nuestra parte de noche o no. Y espero que no lo sea, porque tengo muchísimas ganas de leerlo. El siguiente es una relectura y es Delirio de Laura Restrepo. Quiero releerlo. Ya de por sí quería releerlo porque había comprado esta edición conmemorativa por el 20 aniversario de Delirio, pero ahora tengo muchísimas ganas más de releerlo porque en julio va a salir la serie de este libro, nada increíble, una producción colombiana donde van a retratar la historia de Agustín. Es un libro que tengo muchísimas ganas de releer y gracias a que va a salir la serie, efectivamente voy a priorizar muchísimo más esta relectura. Los últimos son dos libros que tengo empezado, Changó, El Gran Putas, sí, de Manuel Zapata Oliveira. Es un libro del que apenas llevo 55 páginas y quiero leer, quiero acabar. Es un libro que estoy leyendo en el taller de Lina Escribe en el ciclo Afro, donde estamos leyendo autores afroamericanos o afrodescendientes, y en este caso le tocó a Manuel Zapata Oliveira, un autor colombiano que había sido completamente invisibilizado, y con una novela afro donde habla muchísimo de la experiencia negra a través de muchísimos mitos, de muchísimos cantos. Un libro súper complejo y súper denso, pero nada, yo tenía muchísimas ganas de leer desde hace rato este libro, y el taller de Lina fue la excusa perfecta de por fin empezarlo. Y por último, el mamut de Los Miserables de Víctor Hugo, acabarlo por fin. Ya acabo de llegar oficialmente a la quinta parte, que es la parte de Jean Valjean. Ya, muchísimas gracias. Acabé la parte de Marius, que creo que es mi parte menos favorita de este libro. Lo siento para algún fan de Mario que haya por ahí, no me gustó casi nada del personaje. Entonces, ya estoy prácticamente más allá de la mitad del libro y ya este es el segundo volumen. Espero acabarlo en los próximos días. Ya por fin, después de casi un año de haber estado leyendo Los Miserables, lo voy a acabar. Y nada, muy encantado con la historia, aunque sí tengo mis opiniones. Creo que algunas pueden ser impopulares, pero aún así es un libro increíble, maravilloso, súper interesante, que creo que sí, efectivamente todo el mundo debería leer, pero con algunas precauciones. A lo mejor hago un video de Los Miserables como lo hice con Ana Karenina, de cómo leerlo y no morir en el intento, aunque yo casi lo hago. Yo casi lo hago con este libro. O sea, estuvo archivado tantos meses, pero aún así ya me comprometí al 100% a acabarlo. Y nada, ahí acaba el book tag, perdón por haber movido el escritorio. Ahí acaba el book tag de medio año. Lamento, vuelvo y lo digo, por haberme ausentado durante 6 meses. Si todavía hay alguien por ahí, espero que haya disfrutado este video. Si tienen alguna recomendación, no duden en dejármela en los comentarios. Si tienen alguna opinión sobre Nuestra parte de noche, no me van a convencer de que es un buen libro, pero de todos modos, si quieren dejarla, déjenla en los comentarios. Y nada, si tienen algún comentario sobre alguno de estos libros también que no hayan leído o que ya leyeron, también déjenme en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y nos vemos en un próximo video.